Primero es que yo soy muy optimista sobre el futuro de nuestro país, pese a las dificultades que hoy tenemos y que han sido además históricas. La radiografía que hoy tenemos es muy clara y es: nuestro país, luego del primer año de pandemia, cerrando el año pasado, cerramos con un 42% de la población en situación de pobreza. De ellos, un 7% de la población en extrema pobreza. Y un país que tenga estos porcentajes de pobreza de la población no es un país viable. Y yo encuentro la mejor oportunidad para dejar tanta polarización, tanto odio, tanta disputa, para dedicarnos a los temas que realmente sí valen la pena y lo que le importa a la gente. Y es cómo creamos de nuevo un propósito como un país para sacar a 21 millones de colombianos que están en situación de pobreza. Son personas que hoy están sufriendo. En estos últimos meses son muchas las familias que han pasado de tener las 3 comidas aseguradas al día a tener solo 2 comidas al día. Por ejemplo, en el departamento de Santander, casi el 99% de las familias tenían garantizadas las 3 comidas al día. Hoy, tan solo el 84% de las familias tienen garantizadas 3 comidas al día. Entonces yo veo un diagnóstico social en el que tenemos unos problemas de fondo, pero que la única forma de salir de esto es teniendo una reactivación económica, pero que vaya de la mano de lo social. El país tiene que avanzar. Por supuesto que tenemos muchos problemas: corrupción, violencia, narcotráfico, falta de educación y de calidad educativa, falta de salud, pero todo eso nos lleva a una conclusión, y es cómo tenemos el 42% de la población en situación de pobreza. Encontremos propósitos comunes. El país tiene con qué. Es que esto tiene que ir más allá de una cifra. Como yo me mantengo en la calle y hablo es con la gente en la calle, como yo he dicho, a mí me gusta es callejear, irme para la calle, gastar suela, hablar con la gente. Es que muy fácil es cuando se habla sobre una cifra, 42%. Claro, eso muestra que es mucho, pero otra cosa es cuando tú ves las realidades de cada familia que está en situación de pobreza. ¿Qué otra prioridad podemos tener? Y claro, solucionar los problemas de pobreza implica tener una radiografía amplia, también al mismo tiempo de ver es cómo generar condiciones para que haya desarrollo económico, para que haya empleo. En mi concepto no hay mejor política social que la generación de empleo. Entonces, para que haya empleo, ¿qué necesitas? Pues que haya un Estado que garantice la seguridad, que es uno de los grandes temas hoy. Hay inseguridad, mucha inseguridad en la ciudad. La inseguridad urbana es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso genera al mismo tiempo también desempleo y falta de oportunidades. Tienes déficit en temas de vivienda. Eso también genera empleo. Tenemos déficit en temas de cobertura de servicios públicos, especialmente acueducto, alcantarillados. Eso te genera más pobreza. Y vemos falta de calidad educativa, falta de acceso a educación. Eso te genera falta de competitividad, te lleva a la pobreza. Entonces, miramos un tema como el de la corrupción. La corrupción es un problema que tenemos a través del tema de la cultura de la ilegalidad, y eso también hay que derrotarlo. Entonces, cuando yo hablo de cómo lograr generar oportunidades, que haya un crecimiento económico y social, es que todos los problemas de abajo también los tenemos que resolver. ¿Para qué? Para que haya un círculo virtuoso y podamos tener claro que esos son los propósitos de país. Y aquí es donde yo doy una discusión sobre el que hay debates que muchas veces no llegan a nada y que nos quedamos en discusiones políticas de un lado o del otro, que nada contribuyen. Y en mi concepto, la discusión hoy del país no es de izquierdas o derechas la discusión. Esto no es de izquierdas o derechas. Esto es que los problemas son problemas y hay que resolverlos, y hay que tener un pragmatismo para poder resolver todas estas dificultades que hoy tenemos. Con una decisión clara de combatir la corrupción. Pero además hay que decir que es que la corrupción arranca en las campañas, cuando se le recibe dinero al que no es, cuando algunas personas comprometen lo que es de todos para llegar allá y luego pagar esos favores, y es lo que termina pasando. Entonces, como no les duele y es la plata de todos, la de los impuestos de todos, entonces eso lo comprometen para pagar favores, y eso no está bien. Entonces, aquí hay que tener una cultura de legalidad.
Nosotros tenemos como país tenemos unas herencias muy duras. El narcotráfico es una de esas grandes herencias que ha hecho también que tengamos un país con altos niveles de corrupción, de cultura e ilegalidad en el comportamiento día a día. Y también decir algo, es que la corrupción viene no solo desde el funcionario público. Hay corrupción porque también hay personas dentro del sector privado que son corruptas, corrompen también a los funcionarios públicos. Esto es un tema social, es un tema de cultura, de ilegalidad, que lo tenemos que transformar en cultura de legalidad. Yo hago el análisis con lo que ha pasado con el tema del narcotráfico, que es uno de lo peor que nos ha pasado como sociedad. Y si tú miras bien, yo que vengo de una ciudad que fue la más violenta del mundo en 1991, como lo fue Medellín, ninguna ciudad del mundo ha vivido lo que vivimos nosotros en su momento. Llegamos a tener una tasa de homicidios de más de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy el promedio de homicidios nacional está alrededor de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces mira que tenemos un problema de también cómo no se respeta la vida. Y lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, y lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. De ahí vienen muchos de los problemas que tenemos. Esto es un tema de fondo y lo que tenemos que cambiar, esto no solo se trata de hacer cambios físicos, necesitamos también cambios sociales. Que haya un cambio de mentalidad, que trabajemos en cultura de legalidad, y eso se trabaja desde los hogares, desde las familias, que es la institución más importante, los valores, eso no es un tema menor, los valores, los principios, la buena educación, hay que trabajar en todo esto. Yo a él es una persona a la que le tengo respeto, porque lo conocí siendo él presidente y yo siendo alcalde. Y trabajamos de la mano en muchos temas, alejados de las discusiones políticas. Era qué le convenía a Medellín, qué le convenía a Antioquia en su momento cuando yo era alcalde, y él pensando qué le convenía al país y cómo apoyaba. Es una persona honesta. A él le pueden criticar muchas cosas. Algunos lo critican que porque no tenía experiencia, algunos le critican en algunos momentos que se ha desconectado supuestamente con la gente, pero en mi concepto es una persona que es bien intencionada y es honesta. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 2 gobiernos nacionales cuando fui alcalde, y me tocó con Santos y me tocó con él, y a cualquiera de los dos le pueden preguntar. Y mi relación siempre fue de respeto, pero de independencia. Y así es mi relación con todos los sectores políticos, con respeto, pero con independencia. A mí nunca me verán atacando un gobierno o atacando a alguien simplemente para conseguir unos votos. El país está cansado de la polarización. Lo claro es que todo lo bueno que haya ocurrido en este gobierno o en gobiernos anteriores no solo debe continuar, sino que debe mejorar. Y lo que no funcione y con lo que no estamos de acuerdo, lo vamos a cambiar. Así de sencillo. Pero el país no necesita más polarización ni más odios. Nosotros tenemos que llegar a trabajar. Yo creo que hoy una de las prioridades más grandes que se tienen dentro de los temas de ciudades y de país es el tema de la seguridad urbana. Creo que ahí hay un vacío en el tema de seguridad urbana y hay que garantizar la seguridad. La gente trabaja muy duro como para que otro salga, entonces la gente trabaja durísimo para comprarse un celular, un reloj, cualquier cosa, como para que salga a la calle y otro llegue y se lo robe. No, aquí los que tienen que tener miedo son los delincuentes y no la gente buena. Y vamos a hacer un esfuerzo grande en devolver esa confianza y esa tranquilidad, así como lo hice ya en Medellín. Yo ya lideré con carácter y combatimos esas estructuras criminales. Entonces, hay temas que funcionan, hay obras públicas que vienen en ejecución, las 4G, proyectos de 5G que vienen en camino. Todos los proyectos tienen que continuar y tienen que llegar proyectos nuevos. Así es como hay que dar siempre el abordaje en mi concepto de los diferentes gobiernos. Tome lo bueno, mejórelo, y lo que no funcione, cámbielo. Pero tenemos que tener un contacto muy directo con la gente en las regiones.
Mire, la polarización hoy es un fenómeno mundial. No es sino ver cómo están muchos países de Europa, cómo está Francia, cómo está España, cómo está el Reino Unido, cómo inclusive con el Brexit tuvieron una polarización inmensa, cómo está Estados Unidos. Las democracias más fuertes enfrentan la polarización. Lo malo no es la discusión a través de las ideas. Lo malo y lo negativo es cuando las ideas se convierten en confrontación personal. Yo hay algo que le aprendí a mi papá, que él me lo enseñaba siempre, y me decía: Fico, duro con las ideas y suave con las personas. Entonces yo me ubico es más que a un lado que al otro, yo me ubico en el respeto por las ideas. Yo respeto y escucho a la gente y soy capaz de defender mis ideas, y yo siempre en este ejercicio lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, y es el respeto por la diferencia. Miren, somos diferentes, claro que somos muy diferentes, tenemos ideas muy diferentes todos, claro, pero eso nos tiene que volver enemigos, jamás. Eso tiene que terminar en una guerra y en la pérdida de vidas, no. La diferencia es importante si la asumimos con respeto. Yo estoy muy alejado de las pasiones políticas por varias razones. Primero, porque nunca me criaron en un ambiente político. Yo no vengo de familia política. Yo hago esto por vocación, por gusto y porque fui encontrando esa vocación dentro de lo público. Segundo, la discusión hoy no es si los temas son de izquierda o derecha. ¿Quién dijo que la seguridad es de derecha? La seguridad no es de izquierda ni de derecha, la seguridad es un derecho, hay que garantizarlo. ¿Quién dijo que la educación o la salud o la paz o el medio ambiente es un tema de izquierda? No. Lo que pasa es que hay algunos sectores que se han creído los dueños de los temas. O como muchas veces digo yo, es como si hubieran ido a comprar las franquicias de los temas. Esto no tiene franquicias, estos temas son de la gente y hay que garantizarlos. Y los vamos a garantizar. Y en mi concepto yo me ubico es del lado de la gente y de las necesidades de la gente. Por eso a mí la gente siempre me ve en la calle. Por eso a mí siempre la gente me ve en el tú a tú, en el cara a cara, preguntando a la gente cuáles son sus necesidades. Esa es mi preocupación. La preocupación mía no es que necesitan los partidos. La preocupación mía no es que necesitan los políticos tradicionales. Y aquí yo estoy invitando a que tengamos un propósito común de país y que nos pongamos de acuerdo, partiendo de las diferencias de cómo el país puede avanzar, Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. De resto tenemos que trabajar con muchos sectores. No estoy de acuerdo, eso sí, con proyectos populistas y autoritarios que ponen en riesgo el país y que ponen en riesgo la democracia. La democracia no es perfecta, pero dentro de todos los modelos es el que más nos conviene. Pero la democracia tiene que traer tranquilidad, tiene que traer desarrollo, oportunidades. A eso hay que apostarle. Que ninguna elección ha terminado como arranca el proceso un año antes. Ninguna. Y es lo normal que estén ahí. Algunos de ellos que llevan 3 o 4 elecciones. Es que tienen unos porcentajes de reconocimiento cercanos al 100%. En cambio, yo con un porcentaje de reconocimiento bajo, entre 30 y 40%, ya salimos muy bien en las encuestas. Pero yo no soy de los que me detengo tanto en las encuestas, porque las encuestas son fotos del momento. Yo en Medellín no aparecí en ninguna encuesta y quedé alcalde con el voto de opinión. Para mí la encuesta más importante es la calle y la encuesta más importante es el día de las elecciones. Esa es la verdadera encuesta. Y si con poco reconocimiento tengo hoy una muy buena intención de voto y me voy situando en los primeros lugares, pues entonces el resultado será mejor cuando el país me conozca cada vez más. Y vamos a trabajar, pero de la mano de la gente. Hay candidatos que se han dedicado a crear odio y a generar una lucha de clases en el país. A mí no me gusta, y esos son los proyectos populistas y autoritarios que ponen en riesgo al país. Son proyectos personalistas y no son proyectos de país. Son proyectos que dividen y no que suman o multiplican. Y Colombia hoy lo que debe hacer es sumar y multiplicar esfuerzos para salir de los problemas en los que estamos.
Muchos de estos proyectos, o quienes representan estos proyectos populistas, en muchas oportunidades en la historia ya han puesto en riesgo la democracia colombiana y las instituciones, y denigran de la democracia, pero eso sí, utilizan las herramientas democráticas y las aprovechan para hacerse elegir, y una vez elegidos, desde adentro, o se toman las instituciones para luego desde adentro asesinar la democracia, como ha pasado en muchos países de la región. Eso no puede ocurrir. Hay que cuidar al país. Este es un momento en el cual tenemos que mirar es qué le conviene al país, no qué le conviene a cada sector político. La gente está sufriendo. 42% de la población en situación de pobreza. Más allá de las cifras, es un tema que nos tiene que doler a todos. Y hay que combatir la pobreza además por razones éticas. Otro de los grandes temas que vemos que es prioridad hoy de la gente es la inseguridad ciudadana. Es que la seguridad es fundamental para todo y para todos. Y aquí la gente tiene que sentir la tranquilidad de que cuando salga de sus casas o sus hijos salgan de sus casas, estén seguros y lleguen de nuevo seguros a sus viviendas. Eso es un problema inmenso hoy, especialmente en todas las ciudades colombianas. Hay otro tema de fondo más en seguridad nacional, que es el tema también del narcotráfico, que tiene que tener un abordaje integral. Otro tema, la corrupción. La gente está mamada de la corrupción. Estamos mamados de la corrupción. Eso no se puede tolerar, pero tenemos que dar una lucha como sociedad y la vamos a dar. Y hay una cantidad de temas que en mi concepto son fundamentales para que el país pueda avanzar y es la educación. Cuando tú le das formación a un niño y le das la alimentación a un niño entre los 0 y los 5 años, que son programas como los de Buen Comienzo, tú empiezas a construir una nueva sociedad. Lo que no se hace con un niño entre los 0 y los 5 años ya no lo hiciste. Y de ahí en adelante la educación, no solo con cobertura, sino con calidad y con pertinencia, tanto en primaria, secundaria, media, pero el acceso a educación superior para nuestros jóvenes. Hoy el tema de nuestros jóvenes es fundamental. Las tasas de desempleo son altas hoy en el país, pero en los jóvenes es mucho mayor y especialmente las más golpeadas son las mujeres jóvenes. Y ahí tenemos que trabajar más. Se necesitan acceso a educación superior, pero también a inserción laboral, oportunidades reales, temas de emprendimiento. Son muchos problemas que podemos resolver y hay que darle importancia a lo que realmente importa, y esos son los grandes temas de país. Pero además esto tiene que tener una mirada y un enfoque regional. Yo vengo de región, yo fui alcalde de una ciudad dentro de una región, como es Medellín, en Antioquia. Entonces, ¿por qué estoy acá en Santander, en Bucaramanga, y por qué la semana pasada estuve en Leticia, Amazonas, en Puerto Carreño, Bichada, en Valledupar, Cesar, en Riohacha, Guajira, y en Quibdó, Chocó, y hoy estoy acá y ya mañana vamos para Barranquilla y voy a seguir recorriendo el país? Porque es que somos un país de regiones. Cada región es diferente a la otra, en culturas, en costumbres, pero también en oportunidades y en problemas. Estamos creando unos proyectos por región. Entonces el plan de desarrollo no será solo, o el programa de gobierno no es un programa de gobierno centralista, ni pensarlo solo desde Bogotá o desde otras ciudades. Tiene que tener, es que cada región tiene que tener su particularidad, y lo que yo vengo a cada región a construir con la gente. En enero presentaremos el programa de gobierno a nivel nacional, luego de este recorrido que estamos haciendo de firmas, donde estoy en la calle recogiendo mis firmas, 3 meses recogiendo las firmas para avalar nuestra candidatura cívica, ciudadana, independiente, pero no solo es pedirle la firma a la gente, sino decirle a la gente cuáles son tus necesidades, cuáles son tus dolores, qué necesitas, qué necesita tu familia, y con base en eso nosotros lo que hacemos es armamos el programa de gobierno por cada una de las regiones. El país necesita una mirada regional. Primero con la sociedad y segundo con todos aquellos sectores que defiendan los valores democráticos, que defiendan las libertades, que defiendan la libre empresa,
que defiendan una economía de mercado, pero con una visión más de una economía para la gente, que haya un capitalismo más consciente, que cuidemos el medio ambiente, que creamos que tiene que haber un país en el que tiene que haber el carácter y existir el carácter y la autoridad para combatir la ilegalidad y garantizar la seguridad, pero que al mismo tiempo tiene que llevar las oportunidades sociales a todos los sectores. Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Colombia la resolvemos, los problemas de Colombia los resolvemos con los colombianos. Y yo por eso tampoco me dedico entonces a denigrar de otros sectores, porque yo no sufro de superioridad moral. Yo he sido formado en valores y sé lo que tengo, y eso es lo que le debo a mi papá y a mi mamá y a mi familia. Y hay una cosa fundamental, es que unidos somos capaces de salir como sociedad. Colombia ya ha superado crisis en el pasado, y somos capaces de superar estas si trabajamos de la mano. Yo estoy convencido que podemos generar mayores oportunidades a futuro. Y en ese sentido, pues yo lo que haré es seguir buscando consensos, teniendo criterio claro de que nos tenemos que identificar en qué es lo que queremos para el país. Vuelvo e insisto en ese propósito común que hace mucho rato no tenemos, un país que lleva dividido muchos años y que podemos encontrar a través de nuestros problemas y nuestras diferencias un camino en el que podamos avanzar. Hay que trabajar. Yo soy independiente, yo no tengo partido político. Yo creo que en todas partes hay gente buena y gente mala. Trabajemos con los buenos, pero esta discusión va mucho más allá de los partidos. Esta discusión va es de qué necesita la gente, y eso es donde se nota, en la calle. Lo primero es que esta es una crisis migratoria que hoy es una de las migraciones más grandes en el mundo. Además, generada por la dictadura del país vecino, generada por una dictadura envuelta en narcotráfico, en corrupción, en el que terminaron fue hablando de igualdad, pero fue igualdad a la baja, como la que proponen algunos acá. Esa igualdad a la baja fue llevar a todos a la miseria. En un país que era próspero, que si había corrupción, que tenían que resolver los problemas, pues lo que hicieron fue volverse más corruptos, dedicados al narcotráfico, pero además dejaron a la gente en la miseria, en la pobreza. Me parece que lo peor que le puede pasar a una sociedad es que crezca la xenofobia. Yo no estoy de acuerdo con la xenofobia. Y yo me solidarizo con los millones de colombianos, con los millones de venezolanos que han tenido que llegar no solo a nuestro país, sino a otros, buscando alimentación, medicinas para sus hijos, o huir de una dictadura. Que es un problema grande, claro que es un problema, pero es una realidad que tenemos, que solo se resolverá en la medida que se resuelva la situación en Venezuela y se recupere la democracia. Por eso hay que defender la democracia, por eso hay que entender que así no sea perfecta, tenemos que cuidarla. Y tenemos que cuidar los derechos humanos, tenemos que cuidar el respeto por el otro, tenemos que cuidar las libertades. Entonces, pues, acá hay un gran debate frente a lo que pasa con la migración venezolana, no solo por el número, sino entonces porque en algunas ciudades, autoridades locales han escogido y han elegido la mejor forma de librarse de responsabilidades, decirse que es que todo lo que ocurre es porque llegaron venezolanos a delinquir a nuestro territorio. Claro que hay venezolanos que están delinquiendo, pero también colombianos, así como hay colombianos que delinquen en otros países. Pero es que la lucha contra el delito no tiene nacionalidad, la seguridad no tiene nacionalidad. Tú tienes que combatir contra el crimen dependiente de la nacionalidad, y eso sí, los venezolanos que están haciendo su trabajo honesto, hay que cuidarlos y hay que respetarlos. Pero un venezolano o cualquier nacionalidad que venga aquí a hacer un daño, pues tiene que recibir todo el peso de la ley como cualquier colombiano. La lucha contra el crimen no tiene nacionalidad. Y aquí se necesita es un liderazgo muy importante desde las autoridades locales, regionales y desde lo nacional. La gente no aguanta más. La gente está mamada y cansada de que salga de sus casas con miedo a que lo roben o a que lo terminen matando por robarle un celular. La seguridad ciudadana es una de las grandes prioridades.
No se nos olvide que en los años 80 fue todo lo contrario, millones de colombianos que llegaron a Venezuela y que fueron acogidos también y bien recibidos. Respetémonos, entendamos siempre la situación del otro, tengamos empatía y tengamos respeto y solidaridad. Una sociedad que es solidaria es una sociedad que tiene futuro. Ellos están pasando una situación muy dura y creo que ahí tenemos que ser solidarios. Tiene que haber mucha autoridad y la decisión de combatir las estructuras criminales. Eso es una decisión que además asumes desde el punto de vista personal por los problemas que te acarrea. Pero hay que tomar esa decisión y tiene que ir con convicción. Y la seguridad, hay que entender que hay que desarrollar un concepto de seguridad integral, donde tiene que haber un combate duro y frontal a las estructuras criminales, pero al mismo tiempo tienen que llegar las oportunidades sociales. Esto no es solo un tema hoy de pie de fuerza, que hay que hacerlo. Hay que reforzar a nuestra policía, a la que quiero y respeto, a nuestras fuerzas militares, y siempre dentro del marco del respeto por los derechos humanos y de lo que dicta la ley. Pero también si nosotros no invertimos en educación en nuestros niños, en los planes de alimentación escolar, en los servicios públicos, en las viviendas, en la calidad educativa, en las oportunidades para miles de niños y jóvenes, pues simplemente esto será un círculo vicioso de violencia. Un ejemplo. Yo tenía claro que la deserción académica en muchas zonas inmediatamente iba marcada de inseguridad en muchos barrios, en extorsión, en homicidios, en todo. Tenía que evitar que más niños se salieran del sistema escolar y quienes se habían salido que volvieran. Y cuando hablaba con jóvenes en muchos barrios de Medellín que yo sabía que estaban en situación de banda, yo les decía, ¿usted por qué está en esta esquina y no está estudiando? Y ellos me decían, Fico, ¿para qué termino de estudiar 10º y 11 y no va a tener acceso a educación superior? Yo le decía, listo, lo voy a ayudar a validar, se me sale de esa banda, lo ayudo a validar, le garantizo acceso a educación superior, pues ya no tiene excusa. Eso sí, tiene pocos días para tomar esa decisión. Yo hoy vengo con una beca y con oportunidades sociales, pero si usted no se sale de acá de esta banda e insiste en que me le va a hacer daño a la comunidad, a la sociedad que cumple la norma, pues entonces ya no vengo con la beca, sino que vengo con la policía, la fiscalía y el ejército. Eso es un ejemplo de cómo tienen que haber oportunidades sociales, pero al mismo tiempo tiene que haber oportunidades y tiene que haber autoridad, porque la gente también tiene el derecho a vivir tranquila. Nadie tiene el derecho a quitarle la tranquilidad al otro. Y ese es un concepto desarrollado alrededor de lo que yo explico, que esto no son temas ni de izquierdas ni de derechas. Estos son temas desde el punto de vista del pragmatismo, donde tú tienes que garantizar seguridad, pero al mismo tiempo tienes que garantizar oportunidades sociales. Y eso es lo que vamos a hacer. Los rectores de instituciones educativas, me tenían que pasar un listado a mí cada 8 días de quién no estaba yendo a estudiar. Hacía lo escuelero, con el secretario de Educación, me llegaba cada lunes el listado de quién no estaba yendo a estudiar. Lista en mano, yo me iba puerta a puerta, 3 días a la semana en la mañana, a buscar a los niños que no estaban yendo a estudiar, y yo llegaba y tocaba la puerta de los niños. Esos niños abrían la puerta y era el alcalde de la ciudad. Logramos recuperar 9.200 niños, niñas y jóvenes al sistema escolar. Y cuando a mí me preguntan cuál es el golpe más duro que nosotros le dimos a la criminalidad, yo no digo que fueron las más de 220 capturas de jefes de estructuras criminales, que les dimos durísimo y los capturamos y les dimos una lucha que nunca se había dado. No digo que el golpe más duro fueron las más de 3.000 capturas de integrantes de estructuras criminales. Más bien digo que el golpe más duro que le dimos a la criminalidad fue recuperar 9.200 niños y niñas y jóvenes al sistema escolar. El golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad y a esas estructuras criminales es la educación y las oportunidades. Tienes que garantizar las dos. Todo necesita un equilibrio. Pero vuelvo e insisto, hay que llegar a lo que la gente necesita. Pensemos en la gente. Mis jefes son la gente. Yo no tengo partido, no lo tuve cuando fui alcalde. Yo fui elegido por firmas, la gente me avaló. Y así fui alcalde y goberné. Mi partido era Medellín, hoy mi partido es Colombia. Y trabajemos entre todos. Nosotros tenemos un país maravilloso y tenemos con qué.
Por eso el tema de los recorridos regionales, por eso están en la calle, porque esa tiene que ser la esencia. Pongámonos desde el lado de la gente y verán que el país avanza. Con mucho respeto y con mucho amor por la región. Y sobre todo teniéndolos en cuenta en la construcción del programa de gobierno. Que ese programa de gobierno de lo que vamos a ejecutar cuando lleguemos a la presidencia sí corresponda a las necesidades de Santander y no lo que alguien se imagine de Bogotá o de Medellín o de otra ciudad. Como yo vengo de región y yo recuerdo cómo muchas veces cuando llegaban funcionarios del gobierno nacional a Medellín a decirme, alcalde, es que vamos a hacer esto, y yo les decía, hombre, eso no es lo que hay que hacer, pregúntenle a la gente de la región qué es lo que hay que hacer. Tiene que haber mucha humildad y mucho respeto, y eso es lo que estoy haciendo yo acá. Con humildad, con respeto, con mucho amor por el país y por todas las regiones, hablando con la gente, pidiéndole el aval ciudadano a cada persona, que me avale con su firma, pero además diciéndole, venga, armemos juntos esta propuesta. Y esas son las propuestas regionales. Yo tengo una visión de región de país, todas las regiones son diferentes. Y aquí cómo hay que llegar con las necesidades que tiene la gente y estar siempre presente, sobre todo donde hay dificultades. Santander es un departamento muy importante. En términos del PIB, contribuye el 6.4% del PIB nacional. Un departamento con muchas oportunidades, al mismo tiempo tiene muchos retos. En términos de conectividad, hay proyectos importantes de infraestructura que tienen que continuar y hay que plantear unos nuevos. Hay que garantizar la seguridad. Hay que garantizar temas de educación para la competitividad, hay que garantizar la salud, pero hay que trabajar de la mano. Somos un solo país, cuidémoslo. Y aquí siempre me van a ver, sobre todo cuando hayan necesidades. Y eso yo ya estoy probado porque así lo hice ya cuando goberné una ciudad. Yo no soy ningún Mesías, yo no soy ningún Salvador. Yo soy una persona que quiere al país, que quiero trabajar por él, que sé conectarme con la gente y cuáles son las realidades, que tengo sentido común para la toma de decisiones, que al mismo tiempo tengo autoridad y carácter para tomar las decisiones, pero es muy importante entender que una sola persona no saca al país de todos los problemas. Tenemos que ponernos de acuerdo como colombianos de cómo vamos nosotros a trabajar juntos. El país lo sacamos adelante todos, todos. Entonces, a trabajar, y esto va a ser en equipo.